Bienvenidos a los servicios informativos de Televisión Ellín. Hoy es viernes 15 de marzo y comenzamos con las noticias más destacadas del día de hoy. El AMPA de la Olivarera organiza unas jornadas de salud y primeros auxilios para que los padres tengan herramientas necesarias para actuar en caso de emergencia. Segunda ponencia en las jornadas de alimentación saludable organizadas por la Asociación Española contra el Cáncer a cargo de Julio Salcedo sobre hábitos lácteos. Los concejales del Partido Socialista mantienen la palabra del delegado respecto a la parada del tren híbrido y no descartan hacer actuaciones si no fuera real. En la Casa de la Cultura van a comenzar las obras para colocar 2 ascensores y rampas adaptadas para las personas con movilidad reducida. Hoy les hablamos de la Cueva del Raval, que funcionó como refugio antiaéreo por la Guerra Civil. Y estrenamos el documental del Santuario de la Encarnación de Tobarra, sede de la Semana Santa y uno de los recursos turísticos más importantes en la localidad. El AMPA de la Olivarera organiza unas jornadas de salud y primeros auxilios para que los padres tengan las herramientas necesarias para actuar en caso de emergencia. Los primeros auxilios son muy útiles para saber lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Bueno, enseñar a veces yo creo que poco, muchas veces es recordar, saber lo que no hay que hacer, muchas veces más saber lo que no hay que hacer que lo que hay que hacer. Y bueno, este tipo de charlas, María de Lao, mi compañera y yo, lo hemos hecho con la Asociación Bebés Estrellas, que para las AMPAs es la primera vez que nos lo piden, la primera vez que lo vamos a hacer. Esto yo creo que es muy importante y gracias al colegio que lo están haciendo, nos hemos enterado por el hospital que nos mandaron una información y claro, pues nos pareció interesante venir a verlo. Unas pinceladas para la educación, para la salud, básicamente, pasando un poquito por lo que hábitos alimenticios, hábitos higiénicos, un poquito de unas pinceladas de ejercicio físico. Sería interesantísimo, pero claro, no da tiempo a todo también en cuanto a problemas en cuanto a la sexualidad y sobre todo tóxicos, que cada vez son más frecuentes, pero bueno, eso atañe al grupo de adolescentes y niños más mayores, así que lo dejamos para otra charla. Y luego ya por último embarcamos lo que es la RCP básica y accidentes domésticos más frecuentes, pues cómo reaccionar ante eso, ¿no? Y sobre todo cuando se cae una persona, pierde el conocimiento, reconocer si es importante o no y actuar en consecuencia. Lo que los padres esperan es no tener que usar estos conocimientos. Aprender y mirarlo todo bien y nada, pues está muy interesante todo esto, así que pues nada, a ver qué nos cuentan y aprender lo que mejor podamos para ver si alguna vez nos pasara cualquier susto, poderlo solucionar. Pues porque aunque sea la noción básica y de los pocos conocimientos que nosotros tenemos, a la hora de que te pueda suceder algún caso, siempre es bueno tener un poco de noción. Por si lleva el momento, saber cómo reaccionar y, no sé, es importante saber reaccionar ante una cosa que pueda suceder con peligro. Empezar a educar en primeros auxilios es fundamental para saber qué medidas tomar en un momento de urgencia. El propósito es conocer de los primeros auxilios, tener un conocimiento básico que permita, en la medida de lo posible, estabilizar al paciente, aliviar el dolor y la ansiedad, hasta el momento en que pueda ser atendido por el personal capacitado. Yo más que a los padres empezaría en primaria a los niños dándole un curso de estas características cada 2 años, porque es súper importante reconocer una situación de emergencia, una situación de parada cardiorrespiratoria y empezar a actuar lo antes posible. De hecho, el cerebro en cuestión de cada minuto pierde un 10%, o sea que en 10 minutos ya no hay posibilidad de sobrevivir sin nada. Si tú adiestras a la gente en hacer esto, reconocen la parada y empiezan hasta que llegan los sistemas sanitarios, esa persona tiene muchas más posibilidades de salir adelante, o si tiene alguna posibilidad la tiene, de la otra manera es imposible. Es decir, que la gente pues se paraliza, no tengo ni idea, llama al 112 y mientras que viene el 112, 15 minutos, ¿qué hacemos? Nada, a lo mejor podemos empezar. Se han unificado los protocolos en este ámbito para mayores y niños.
Fíjense los protocolos, estamos ya refiriendo a una situación crítica de parada cardiorrespiratoria, de periparada cardiorrespiratoria, las diferencias cada vez son menos, son mínimas, porque se han intentado unificar los protocolos de actuación. Solamente que los niños es muy raro que tengan una parada cardíaca de causa cardíaca, porque claro, no tienen cardiopatía isquémica, no tienen infartos, que es la causa más frecuente de parada en los adultos, salvo en algunos casos de niños con cardiologías congénitas, patología cardíaca congénita. Entonces, lo que ocurre más frecuentemente en los niños son paradas respiratorias, ¿vale? Y por eso se hace un poquito más hincapié en iniciar la recuperación de la respiración, pero que cada vez se parecen más los protocolos de adultos y niños. La primera respuesta puede variar según las necesidades de la víctima o los conocimientos del socorrista. Es importante saber qué hay que hacer y qué no hay que hacer en el momento preciso. Si responde, se actúa de una manera, es que hay muchos escenarios. Si responde es que no está inconsciente, ha sido que se ha caído, una lipotimia, vete tú a saber. Si no responde, lo siguiente sería saber si respira y damos las claves para reconocer si respira o no. Si respira, posición de seguridad; si no respira, tenemos que iniciar maniobras de RCP con compresiones y ventilaciones y damos pues, el esquema 32, como se haría con un reanimador, con 2 reanimadores, en fin, básicamente es eso. En lo gordo, luego claro, hemorragia, es que esto da para mucho, hemorragia, accidente, fractura, inmovilizaciones. Los problemas más comunes con los menores son heridas, golpes y fracturas. Sobre todo hay que estar preparado para situaciones de asfixia o atragantamiento. Los atragantamientos, que es lo que más nos pasa con los críos y es el mayor susto que nos llevamos. Gracias a mi mujer ya la hizo y la niña pues se atragantó, supo hacer las posiciones, supo hacérselo todo y gracias a eso no fue a más. Si me pilla solo, me había ahogado en un vaso de agua. Las caídas, los niños cuando ya dejan de ser lactantes comienzan a andar hasta los 7, 10 años, las causas más frecuentes son las caídas. Atragantamientos también, pero esos atragantamientos también incluyen los bebés. Bueno, pues claro, por el día a día con los críos ya se sabe, te la lían en cualquier momento. Entonces, pues nada, pues esto yo creo que es muy importante. ¿Qué leche y sus derivados son más recomendables? Es el título de la segunda ponencia en las jornadas de alimentación saludable organizadas por la Asociación Española contra el Cáncer. Julio Salcedo fue el encargado de hablar sobre los hábitos lácteos. Primero, reduce el riesgo de obesidad infantil. En adultos también mejora la composición corporal, ¿vale? Y ayuda a perder peso en gente que está a dieta, claro. Es decir, la leche no engorda. No tiene ninguna relación con la diabetes tipo 2. No es que la prevenga ni que nada. Simplemente no está, porque hay un bulo también que no lo he puesto, que es que la leche provoca diabetes. No. Reduce, de hecho, el riesgo de tener enfermedades cardiovasculares. En concreto, el ictus. ¿Vale? Es decir, la gente que toma suficiente cantidad de leche todos los días tiene menos riesgo de tener un ictus. En algunas patologías reduce la incidencia. Aumenta la densidad de los huesos, porque lleva calcio, lleva vitamina D y mejora el que los huesos sean más fuertes. Previene o reduce el riesgo de cáncer de colon, cáncer de vejiga, cáncer gástrico y cáncer de mama. En eso reduce, o sea, es bueno. Pero es que no tiene ningún efecto, es decir, ni mejora ni empeora en el cáncer de páncreas, en el de ovario, de pulmón y en el de próstata tampoco, ni fu ni fa. Después de la conferencia se llegó a la conclusión de que hay que tomar leche. No mejora la mortalidad, es decir, no hace que vivamos más años. Pero sí hemos visto que algunos tipos de lácteos, concretamente el queso y los fermentados, los yogures, pueden reducir la mortalidad a nivel global, ¿vale? Aunque algunos países han incluido en sus recomendaciones generales que eliminemos los lácteos y los sustituyamos por leches o bebidas vegetales que llevan calcio, ¿vale? Véase, leche de almendra, de coco, de no sé cuántos. Esta gente dice
bueno, pero que como para dar unas recomendaciones y cambiarlas sistemáticamente, desde luego no, porque no hay evidencia de que esas nuevas leches magníficas hayan demostrado nada, a diferencia de lo que se ha hecho a la leche, ¿vale? Por tanto, yo creo que queda claro, desde mi punto de vista, que hay que beber leche, vamos. Eso... Los concejales del Partido Socialista de Ellín mantienen la palabra del delegado del Gobierno respecto a la parada del tren híbrido que pararía en la ciudad antes de que finalizara el primer trimestre del año. Confían en el compromiso de González Ramos y, si no, se plantearían realizar acciones pertinentes. Mientras no llegue el 31 de marzo, nosotros tenemos que confiar en las palabras del subdelegado del Gobierno, en este caso de Manuel González Ramos, y en el momento en el que pasara esa fecha y no ocurriera esa parada, pues sí que tendríamos que llevar las acciones pertinentes para reclamar esa promesa, pero hasta ahora nosotros seguimos en fecha para seguir confiando en la palabra del subdelegado del Gobierno y por lo tanto del Gobierno de España. Hasta el momento no tienen ninguna información contraria que diga que el tren híbrido no va a parar en Ellín. Nosotros lo que nos consta es que el alcalde ayer estuvo en contacto con Manuel González Ramos y a nosotros, a fecha de hoy, no nos ha llegado ninguna información que niegue que el tren vaya a parar en Ellín. Por lo tanto, seguimos confiando, como te decía, en que esa promesa se va a cumplir y, ya te digo, en el caso hipotético de que no se cumpliera, pues ya el alcalde tomaría las medidas oportunas, pero yo creo que los plazos están para respetarlos y, como decía Juan Antonio, comprar el billete de un tren que aún no existe, pues no sé si eso se podrá hacer o no. En la Casa de la Cultura van a comenzar las obras para colocar 2 ascensores y rampas adaptadas para personas con movilidad reducida. Cualquier tipo de obra, aunque sea para la mejora de las infraestructuras, acarrea una serie de molestias. Si empiezan, obviamente supondrá unas molestias, como en casi todas las obras, ¿no? Unas molestias para los usuarios de la Casa de la Cultura, que en esta ocasión pues son molestias, me atrevería a decir, bienvenidas, para dar solución a un problema de accesibilidad a un entorno, bueno, pues privilegiado dentro de nuestro municipio, como es privilegiado, por lo menos emblemático, quería decir, de como es nuestra Casa de la Cultura. Pedir disculpas por anticipado por las molestias que esas obras puedan generar, pero que cuando nos queramos dar cuenta las obras habrán acabado y la accesibilidad para todas las personas que quieran usar la Casa de la Cultura yo creo que van a avanzar de una manera rotunda en ese acceso. Por lo tanto, esperemos que no haya problemas en el desarrollo de las obras, que sean lo más efectivas posibles y que lo antes que se pueda pues dejemos de generar esas molestias, como creo que ocurre con todas las obras que se empiezan. Siempre tienen un previo de molestias, pero una vez que se han realizado, pues tenemos un disfrute mucho más llevadero que el que hasta ahora habíamos podido tener sobre ellas. Les hablamos hoy de un lugar en Ellín quizá poco conocido. Es la Cueva del Raval, que se construyó en 1937 como refugio antiaéreo con motivo de la Guerra Civil. Miguel, el quiosquero del Raval, es quien se encarga de abrir este lugar histórico que se comenzó a construir en 1937, previsto para que sirviese de refugio si caían las bombas en la ciudad. Al toque de las campanas, los ellineros estaban llamados a refugiarse allí. Afortunadamente, en Ellín nunca se utilizaron los refugios. Este refugio, el refugio del Raval, se proyectó construirlo con 20 metros de longitud, 1,80 de ancho y 1,60 de alto. No solo servía para proteger, sino que su objetivo principal era para tranquilizar a la población. Vamos a ver este lugar escondido bajo la Plaza de Europa, futura plaza, escultor José Zamorano. Pues hombre, como yo soy el dueño del kiosco que hay aquí al lado y llevo tantos años aquí, pues esto es del ayuntamiento, y el ayuntamiento, para tenerlo yo un poco cuidado y tal y eso, porque echaban suciedad y yo lo limpiaba, pues tengo yo las llaves porque el ayuntamiento me las ha dejado para que yo lo tenga y cuide de esto. Bueno, ¿y esto qué es? Además tienes aquí una exposición y un homenaje un poco a nuestra Semana Santa. Bueno, esto es que todos los años cuando llega la Cuaresma, pues yo como soy muy semanantero y muy dinero, pues pongo aquí unos cuadros, y este año, en vista de que es el año de Zamorano, por todo lo que tengo puesto aquí ahora mismo pertenece a Zamorano, todas las esculturas que ha hecho nuestro gran escultor José Zamorano. ¿Y este lugar, esta cueva, esto qué es?
pues esto, según dicen, es un refugio que hicieron para la guerra, por si acaso tiraban alguna bomba o tal y eso, aquí la gente refugiarse y estar protegida. ¿Y ha durado durante el tiempo? ¿Quién se ha dedicado un poco a las labores y a conservar esta cueva? Pues hombre, esto es del ayuntamiento lo normal, aunque yo he tenido la llave y he sido el que lo he limpiado durante el año y tal y eso, pero hace cosa de un año el ayuntamiento vino y lo limpió mejor y echó arena en el piso y eso. O sea que esto es del ayuntamiento y pertenece al ayuntamiento cuidarlo, claro, por supuesto. Este refugio está en la Plaza de Europa, ¿y hasta dónde llega? Este refugio está en la Plaza de Europa, que como bien sabemos por los medios de comunicación, muy pronto va a ser la plaza de José Zamorano, de nuestro gran escultor. Pues esto pues llega hasta Torrecilla, a Manzanillo, que venden los tambores. Allí tiene el final. Y se usaba para refugiarse, entonces se metían por aquí, se quedaban para refugiarse de las bombas, me imagino. La verdad, yo según las noticias que tengo, no llegaron a meterse, porque según tengo entendido, la gente mayor tiraron una bomba o dos y no fue necesario meterse y no lo autorizaron. Pero sí, esto estaba para eso, por si venía la aviación y tiraban bombas, por lo menos pues estar protegidos y que no hubiese ningún accidente. ¿Y usted cree que aquí se puede hacer algo para que sea otro reclamo turístico más de los que tiene Llín? Pues hombre, esa es otra de las cosas, igual que estuve muy contento de que le pongan la plaza de Europa ahora, después la plaza de Zamorano. A mí me gustaría verlo, que este refugio ahora, en vista a que le van a poner la plaza a José Zamorano, que este refugio se podía aprovechar con cosas de José Zamorano y estar aquí todo concentrado en la plaza de José Zamorano y el refugio, que se puede decir también de exposición de José Zamorano. O sea, sería un atractivo para la gente que viniese de fuera para visitarlo. Pues Miguel, muchas gracias por habernos contado una curiosidad más y algo que a lo mejor la gente no conoce mucho, que tenemos aquí en Ellín. Muchas gracias. Vale, a vosotros, gracias. Y es el momento de conocer la información meteorológica para mañana sábado. Buenas noches, mañana continuaremos con cielos despejados en la provincia de Albacete. En cuanto a las temperaturas en ascenso, las máximas en torno a 27 grados en Albacete, también en Elche de la Sierra y La Roda, 26 en Almansa, en Ellín y 25 en Alcaraz. El viento, por su parte, flojo de dirección variable, con predominio de la componente sur ya por la tarde. Esta es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. El Santuario de la Encarnación de Tobarra es uno de los recursos históricos más importantes de la localidad. Está construido encima de los antiguos restos del castillo musulmán. La Encarnación en Tobarra, ya sabéis que es un monumento del siglo XIV-XV. Creemos que es anterior porque probablemente debajo de él estén los restos de la antigua mezquita musulmana. Y bueno, pues es un monumento histórico artístico nacional, catalogado así desde el año 1981, y en él pues se pueden ver pinturas que datan del siglo XV, del siglo XVIII, incluso un artesonado mudéjar que es una auténtica preciosidad. Este lugar es una visita obligada para los turistas que se acerquen a Tobarra. Tiene que ir a verlo porque merece la pena. Hay mucha gente que por pudor, quizá por la inclinación que tiene el terreno a la hora de ascender hasta el propio santuario, hasta la antigua ermita de Santa María, pues se lo piensa, pero desde luego que merece la pena subir. Se puede subir en coche, se puede subir en un vehículo y por supuesto que no es lo mismo verlo en televisión o en fotografías que verlo en primera persona, con lo cual invito a todo el mundo que quiera a subir. El santuario es uno de los puntos importantes en la Semana Santa.
El Santuario de Nuestra Señora de la Encarnación, aparte de ser un monumento histórico-artístico con estas características tan peculiares y tan importantes en la comarca, pues es, por así decirlo, la casa de nuestros patronos. Allí están durante todo el año el Cristo de la Antigua y la Virgen de la Encarnación, que son los patrones de Tobarra. Y bueno, pues también actúa un poquito como casa de la Semana Santa, porque recordemos que desde allí se hace la bajada del famoso Paso Gordo la tarde del Jueves Santo y también la bajada de Cristo resucitado el Domingo de Resurrección con los primeros rayos de la mañana. Para finalizar el informativo de hoy nos quedamos con el documental del Santuario de Nuestra Señora de la Encarnación de Tobarra. Que lo disfruten y que sean felices. Les invito a todos a que presten atención a este documental que se ha hecho con muchísimo cariño y esperamos que les guste y sea de su agrado. Estamos viendo la antigua ermita de Santa María, que ya viene mencionada en las relaciones topográficas de Felipe II, que datan del año 1575. Como veis, es una ermita muy próxima a las inmediaciones de la fortaleza musulmana de Tobarra. Algo parecido sucede también en nuestra vecina localidad de Llín con la ermita del Rosario, que se encuentra también dentro de esa periferia de lo que era la antigua fortaleza de Llín. Actualmente, la ermita de Santa María a la que hago referencia ha derivado en lo que hoy en día los tobarreños tenemos como por uno de nuestros grandes tesoros histórico-artísticos, que es el santuario de la Virgen de la Encarnación y del Cristo de la Antigua, de nuestros patronos excelsos. Si os parece, puesto que el santuario, como sucede con Ellín, tiene también su relación con la antigua fortaleza musulmana, vamos a conocer un poquito más de cerca los restos de nuestro castillo. Pues sí, es uno de los sitios emblemáticos de Tobarra, ¿no? Todo el mundo conoce lo que son nuestros ojos del diablo. Como estáis viendo, los ojos del diablo se llaman tradicionalmente o popularmente como los cuernos por la forma que han ido adquiriendo con el paso del tiempo y con la erosión que el tiempo ha ido produciendo en ellos. Se trata de los restos de una de las torres que conformaban la fortaleza de Tobarra. Tobarra no llegó a tener nunca un castillo feudal, pero sí tuvo su fortaleza musulmana que creemos que data de principios del siglo XI. Y bueno, pues era una fortaleza en la que los propios tobarreños y tobarreñas se refugiaban, bien en tiempos bélicos, bien cuando había alguna epidemia de peste a partir de 1348, o simplemente cuando tenían algún problema con algún ejército que estaba a las puertas de Tobarra. La fortaleza de Tobarra llegó a servir a los tobarreños como una casa de acogida, por así decirlo, cuando había algún problema, bien fuese bélico, una epidemia de peste, alguna plaga, todo el mundo subía a refugiarse en esta fortaleza de origen musulmán. Hay que tener en cuenta que el territorio de Tobarra y Ellín fueron territorios de nadie, que es como lo denominamos los historiadores. Eso quiere decir que durante prácticamente un siglo, tan pronto venían los cristianos, reconquistaban ambas ciudades, ambas villas, como a los 4 o 5 días al mes, a la semana, volvían los musulmanes y volvían a reconquistar el territorio. Fueron dos lugares de avasallamiento bélico, por así decirlo. Y evidentemente, pues en esos avatares entre los dos mundos, entre las dos religiones, gran parte de las dos fortalezas fueron derruidas y no han podido llegar hasta nosotros, como en el caso, por ejemplo, de Almansa, que conserva prácticamente íntegro su castillo, o en el caso de Villena.
Bueno, pues estáis viendo a mis espaldas lo que era la antigua torre del homenaje de la fortaleza de Tobarra. Ya sabemos que Tobarra no tenía un castillo feudal como tal, porque en él no vivía un señor feudal, pero estamos seguros que esta torre, que queda a mi mano derecha, servía pues de hospedaje o de refugio para algún señor o para alguna persona relevante que viviese o que fuese cercano a la antigua fortaleza de Tobarra. Estáis viendo también aquí a mano derecha lo que los tobarreños conocemos como el medio Celemín. Actualmente es una balsa de regadío, pero también tuvo su papel relevante en la historia de nuestra fortaleza musulmana. Ya sabemos que todos los castillos de origen musulmán tenían siempre un aljibe o un gran depósito de agua donde almacenaban el agua de la lluvia para poder abastecerse. Hay que tener en cuenta que un ejército sin comer puede pasar una larga temporada, 5 o 6 días, pero sin tomar agua es imposible que el cuerpo humano aguante más de 48 horas. Y tiene su sentido cuando entendemos que la fortaleza había que cerrarla en alguna ocasión bélica o con algún pretexto de epidemias, de peste o cualquier tipo de enfermedad, y el agua era fundamental para poder abastecer a todas esas personas que se refugiaban dentro de nuestra fortaleza. Bueno, pues ya hemos conocido los restos de nuestra antigua fortaleza musulmana. Si os parece, vamos a conocer el interior del santuario de Nuestra Señora de la Encarnación. Este es uno de los paseos más bonitos de Tobarra, es el paseo del Cristo de la Antigua. En él todas las tardes vemos gente paseando y disfrutando de los pedazos de atardeceres que tenemos aquí en el santuario. Este paseo, sin ir más lejos, es el que da entrada al santuario de Nuestra Señora de la Encarnación. Bienvenidos a nuestro libro de historia labrado en piedra. Y digo nuestro libro de historia labrado en piedra porque el monumento que vamos a conocer a continuación está catalogado como monumento histórico-artístico de carácter nacional desde el 27 de noviembre del año 1981. Si os parece, os invito a verlo. Bienvenidos a uno de los rincones más bonitos de Tobarra. Estamos viendo el camerín del Santísimo Cristo de la Antigua, que vamos a pasar a conocerlo en profundidad un poquito mejor. Estamos viendo un artesonado mudéjar que data del siglo XV y lo sabemos por su decoración en lazo y piña mozárabe. Este artesonado también hace alusión a la reconquista del Reino de Granada, pues en él también se puede observar una granada. Aquella fecha data del año 1492, por eso sabemos que es contemporáneo a finales del siglo XV y coincide muy probablemente con la vida de los Reyes Católicos.
Estamos viendo también la alternancia de cruces que pertenecen a la Orden de Santiago y a la Orden de Calatrava, que eran quienes respaldaban a los cristianos en su reconquista, como la que estáis viendo aquí. Estamos ante las pinturas más antiguas de toda la comarca. Estas pinturas datan de finales del siglo XVI, concretamente del año 1590. Como estáis viendo, tenemos la imagen de un San Cristóbal en grandes dimensiones. La explicación es muy sencilla. Por entonces, el entrar a cualquier ermita o lugar religioso y encontrarte a San Cristóbal significaba que ese día no te ibas a morir. Como veis, encontramos también representaciones que nos hablan de la vida y de la muerte de Cristo. Incluso encontramos representada a su abuela, a Santa Ana, junto a los mecenas que sufragaron las pinturas. Este es el púlpito donde predicó San Vicente Ferrer el 24 de abril del año 1411. Este es el camarín de nuestra patrona, la Virgen de la Encarnación, que tiene pinturas en su interior que datan del año 1717. Estas son las pinturas que mejor se conservan de todo el santuario. Son pinturas que datan de inicios del siglo XVIII. Incluso en ellas todavía podemos ver el nombre de los mecenas que las sufragaron. Las pinturas que podemos ver en el techo datan también del siglo XVIII. En ellas hay representadas motivos vegetales que coinciden con las mismas imágenes que encontramos en el Museo del Tambor. Acabamos de ver el camarín de nuestra patrona, de la Virgen de la Encarnación, que como veis está pared con pared con el de nuestro patrón, el Cristo de la Antigua.
Esta es la réplica del famoso Cristo que se encontraron en el pozo que vamos a ver a continuación. Este es el famoso pozo o galería excavada en la roca donde cuenta la leyenda que se encontraron al patrón de Tobarra, al Cristo de la Antigua. Como veis, es un pozo de construcción relativamente moderno, pero no quiere decir que la galería que se excavó bajo él no tenga su importancia histórica. Aquí es donde se encontró al Cristo de la Antigua, que estuvo enterrado y ocultado durante muchos siglos. Cuenta la leyenda que el Cristo llegó a Tobarra en el año 980 de la mano de Aurelio Ausina, y es aquí donde estuvo ocultado con intención de que los musulmanes no profanasen la imagen durante muchos siglos hasta que un pastor lo encontró. Después de muchos siglos de historia, la imagen del Cristo de la Antigua fue destruida una tarde de julio del año 1936. De él, lo único que se conserva es un brazo que fue rescatado de las brasas. Aquí tenéis la imagen del Cristo de la Antigua, patrón de Tobarra. Aquí tenemos la torre del santuario de Nuestra Señora de la Encarnación, que como veis está construida con sillería de piedra. En ella, en su interior, albergamos uno de los vestigios musulmanes de esta arquitectura, y es un arco lobulado. Aquí tenéis el arco del que os hablaba, un arco lobulado, como sabéis, muy característico de la arquitectura musulmana. Este es un lugar de culto en el que se celebra la Eucaristía todos los viernes, la vigilia pascual del Sábado de Gloria y, como no, las tradicionales pujas de las fiestas de nuestros patronos. Este retablo es de estilo rococó y data de finales del siglo XVIII, pero no es el único que estuvo ubicado en este espacio. Si os fijáis, debajo de él también se superponen dos retablos pintados, uno que coincide con las pinturas del Museo del Tambor y otro que a día de hoy no hemos conseguido datar por su antigüedad. No podemos abandonar este lugar sin saber que en él también se albergan algunas imágenes que desfilan en las procesiones de Semana Santa, caso del Cristo resucitado y de nuestro Paso Gordo, protagonista indiscutible de la famosa bajada la tarde del Jueves Santo. Como habéis podido comprobar, hemos visto uno de los monumentos histórico-artísticos más importantes de la villa de Tobarra y quizá uno de los más interesantes de la comarca Campos de Llín. Nos despedimos con este magnífico atardecer.